Ahora sí, ¿sí? Ya, perfecto. Buenos días, tardes, noches, ya, a la hora que estén viendo este video. Soy yo nuevamente, Ricardo Morales, ya, su profe, que los va a estar acompañando con Mariana. Espero que estén bien, ya, que ahora que se está, entre comillas, mejorando la cosa, ya, que podamos estar un poquito más de ánimo, ya, más tranquilos, ¿ya? Bueno, vengo para básicamente retroalimentarlos ya en la clase número 4, ya, en lo que fue de la clase de volumen de cuerpos geométricos, un poquito de conceptos de estadística, ya. Vengo a revisar un par de observaciones que me percaté ya de sus respuestas y vamos con ello. Bueno, lo primero, más que decir que ya en la clase estaba la retroalimentación de la clase anterior, ya. Les dejé un par de apuntes para que podamos comprender sobre lo que era el concepto de volumen, ya. Dos prismas bastante principales, ya, para comenzar en este estudio de lo que es el volumen. Y les mostré como un poco sobre cómo determinamos el volumen de estos prismas, ya, que son dos los principales, que es el prisma de base rectangular y el de base cuadrada. ¿Ya? Ahora, quiero irme como muy apunte a las preguntas abiertas, ¿ya? Porque las preguntas cerradas con alternativas quedaron bastante bien, ¿ya? Supieron responder todos muy bien y todas, ¿ya? Pero voy a ir con unos detallitos que faltaron, ¿ya? En la primera pregunta dice, ¿cuál es el volumen de un prisma de base cuadrada que tiene una altura de 5 centímetros y su base es de 8 centímetros? ¿Ya? Anota tu resolución y tu respuesta. En general, todos supieron cómo se debía resolver el volumen de este prisma, ¿ya? ¿Cuál fue el apunte? Debemos recordar que cuando el prisma es de base cuadrada, ¿ya?, los lados van a ser todos iguales, ¿ya? Entonces, si yo digo que la base es de 8 centímetros, es porque la base de largo será de 8 centímetros y el ancho también es de 8 centímetros. La única diferencia es la altura, ¿ya?, que es de 5 centímetros. Por lo tanto, el volumen de este prisma sería largo por ancho por alto, ¿ya? Y como dijimos que el largo y el ancho son iguales, entonces debemos considerar que son el mismo valor, ¿ya? Entonces serían 8 centímetros por, perdón, 8 centímetros por 8 centímetros, ¿ya?, por 5 centímetros. Y ahí estaría la resolución, ¿ya? Todos lograron llegar más o menos a esto, ¿ya? Todos sabían que debían multiplicar el largo por ancho por alto, ¿ya? Pero hay que tener ojo cuando con la base, ¿ya? Que en este caso, como era cuadrada, debemos considerar que el largo y el ancho son de un mismo valor, ¿ya? No es que sea solo uno, sino que son dos valores, pero que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, quedaría 8 por 5, 40, y 40. En total sería 8 centímetros por 40 centímetros cuadrados, ¿ya? Lo voy a poner centímetros por centímetro, porque no tengo el exponencial, ¿ya? Y ahí el resultado sería 8, 16, 24, 32. 320 centímetros cúbicos, ¿ya? Recuerden que los volúmenes se determinan a través de centímetros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, ese sería el resultado. 320 centímetros cúbicos, ¿ya? Con respecto al prisma de base rectangular, todos lograron resolver, ¿ya? Así que ese era el apunte, ¿ya? Recordar siempre que cuando me refiero a un prisma de base cuadrada, siempre el largo y el ancho serán iguales, ¿ya? Serán un mismo valor, pero son dos valores, son dos los valores, ¿ya? Que es el largo y el ancho, ¿ya? Por lo tanto, la resolución quedaría así. Perfecto. Como ya les había mencionado, el prisma de base rectangular supieron responder ya. Con respecto a la tabla, también estuvo bien, ¿ya? Las respuestas cerradas, como dije anteriormente, no supieron responder bien, me gusta eso.
Pero me quiero detener en una de las preguntas que venía, que era la pregunta abierta. Que dice, ¿es posible determinar la distancia que hay entre Concepción y Valdivia? ¿Cómo lo plantearías tú? Anota tu método de resolución y tu respuesta. Perfecto. De todas las respuestas, tomé una al azar, ¿ya? Que me gustó mucho. Y que fue un razonamiento súper explícito y súper bien hecho, ¿ya? Que es el razonamiento de Brian Israel Karate, ¿ya? ¿Cómo resolvió Brian esta situación? Él nos puso, de Santiago a Concepción hay 519 kilómetros, ya que es lo que está en la tabla, y de Santiago a Valdivia hay 839 kilómetros, ya, según los datos de la tabla. Entonces la distancia que tengo de Concepción a Valdivia es la siguiente. ¿Y qué es lo que hizo? Él restó la distancia de Santiago a Valdivia, ya, que son los 839, y le restó la distancia que hay desde Santiago a Concepción, ¿ya? Porque nosotros lo que nos interesa es saber ese tramo entre Valdivia y Concepción, ¿ya? No nos interesa Santiago en este caso, pero sí nos ayuda, ¿ya? Nos ayuda para dar un punto de referencia. Cosa que está bien, en este caso era una diferencia, ¿ya? Siempre lo determino, siempre que nosotros queramos saber este tipo de datos, debemos siempre restar, ¿ya? Siempre debemos acudir a la resta, que en este caso quedaría 839 menos 519, que serían 320 kilómetros, ¿ya? Esa es la distancia que hay entre Valdivia y Concepción, ¿ya? Siempre hay que restar el dato más grande con el dato más pequeño, ¿ya? Y ahí yo tengo la diferencia. Ahora, ¿por qué me interesa este razonamiento? Porque luego lo vamos a volver a aplicar más adelante, ¿ya? Después venía, les dejé un gráfico, ¿ya? Con respecto a los usuarios de internet, cómo ha ido aumentando con el paso de los años, que es bastante sorprendente. Las preguntas cerradas también lograron responderlas bien, ¿ya? Eso me gusta. Y nuevamente me quiero detener en la pregunta abierta, ¿ya? Que dice, finalmente intenta lo siguiente. ¿Es posible determinar cuántos usuarios aumentaron entre los años 2010 y 2011? ¿Cómo sería posible esto? Anota tu método de resolución y tu respuesta. En este caso, debemos seguir el mismo razonamiento que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Ahora, no vamos a tomar un punto fijo, ¿ya? Como en el caso de Santiago a una ciudad, sino que simplemente vamos a observar los datos que nos están pidiendo y los vamos a restar. En este caso, ¿qué nos piden? La diferencia entre la cantidad de usuarios que aumentaron entre 2010 y 2011, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente mirar los datos de los usuarios entre los años 2010 y 2011, ¿ya? En 2010 habían 2035 personas, ¿ya? Razonamiento 2, ¿ya? 2010 habían 2035 personas, ¿ya? Y en 2011 hay 2242 personas. Lo que a nosotros nos interesa saber es cuántas personas aumentaron entre estas cantidades, ¿ya? Es decir, nos interesa hacer una resta o una diferencia, ¿ya? Entonces, yo voy a restar yo en este caso la cantidad de personas entre los años 2011 y 2010. Es decir, 2242 menos 2000, perdón, 2030, colapso un poco a veces, 2035 personas, ¿ya? Y la diferencia entre eso nos va a dar el resultado de cuántas personas aumentaron en esa cantidad de tiempo, ¿ya? Que te digo al tiro, son 207 personas, ¿ya? 207 personas, ¿ya? Es decir, entre los años 2010 y 2011 hubieron un aumento de 207 personas que se registraron en internet, ¿ya? Y
Y con esto me quiero detener, ¿ya? Cada vez que nosotros nos pidan un tipo de dato como este, ¿ya? Nosotros debemos acudir a la resta o a la diferencia, ¿ya? Nosotros siempre queremos saber, no sé, por ejemplo, entre el precio de, no sé, dos cuadernos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de precios? Si uno es más caro que el otro, ¿cuánto más caro es? Nosotros ahí siempre debemos acudir a la resta, ¿ya? Lo mismo acá. Lo mismo en este tipo de preguntas, ¿ya? Bueno, me quise detener prácticamente en estas porque fue donde se mostró un poquito de dificultad, pero está bien, ¿ya? Está bien, supieron plantear algo, ¿ya? Y que eso también me gusta, que siempre lo intenten, o si tienen dudas, que pregunten, ¿ya? Pero lo han hecho bastante bien, ¿ya? Y les dejé como último un mensaje, ¿sí? Después de observar todo este esfuerzo y toda esta perseverancia que han mostrado, ¿ya? Me gusta eso. Así que nos estamos viendo, ¿ya? Esto fue un poquito de la retroalimentación de la clase. Así que ahí nos estamos viendo, estamos al contacto, ¿ya? Recuerden, si ya tienen mis datos, cualquier duda, no, pregunten nomás, ¿ya? Yo voy a estar respondiendo 24/7. Así que no se preocupen. Saludos, nos vemos, chao chao.